Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Ortega Smith Molina. Muchas gracias. Bueno, tras la serie de alaridos pseudointelectuales del montonerismo tucumano, vamos a hablar realmente de lo que importa. Se consuma el compadreo de la PPSOE, ese bipartidismo que pacta a escondidas en Bruselas y que luego viene aquí a hacer su teatro. Ese acuerdo que constaba de 2 anexos. El primer anexo del acuerdo decía hay que hacer una reforma estética, puro maquillaje, de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que parezca que hemos avanzado algo en esa pretendida lucha por la independencia del Poder Judicial. Vamos, pequeños aspectos absolutamente secundarios para intentar disimular lo importante, que era el anexo segundo, era la lista de los elegidos, los peones judiciales, los comisarios políticos togados, sus marionetas, con las que luego van a elegir a aquellos jueces y magistrados para que les sirvan a sus intereses. Y encima meten una disposición adicional para intentar engañar o seguir engañando a su electorado, donde dice, bueno, en el plazo de 6 meses ese Consejo General del Poder Judicial estudiará y elevará un informe sobre sistemas de elección de vocales en otros países europeos con sistemas parecidos al Consejo General e intentaremos encontrar un modelo que sea homologable. O sea que nos tenemos que homologar a Europa, ¿no? No tenemos mayoría parlamentaria necesaria. Necesitamos, como auténticos paletos venidos a la capital, ir a preguntarle a Bruselas si le parece bien o no el sistema de elección de los vocales. ¡Qué vergüenza, qué desprecio a esta Cámara y qué insulto a los españoles! O sea que tenemos que homologarnos, a ver si le parece bien a Francia o a Italia. El artículo 122 lo dejó clarísimo, señores de la PPSOE. 12 vocales no podían ser elegidos por los partidos políticos, por el Congreso y el Senado. Así de sencillo, 12 de 20, la mayoría. Y ustedes llevan décadas aplicando justo lo contrario. Aquello que el Tribunal Constitucional advirtió que no podía pasar y es lo que viene pasando. No podrá convertirse el Consejo General del Poder Judicial en un reparto de las mismas cuotas partidistas que el Congreso y el Senado. Y eso es lo que todos ustedes de la PPSOE vienen haciendo. Sí, porque los señores del Partido Popular, por supuesto con el apoyo del Partido Socialista, cuando pudieron hacerlo no lo hicieron. Con Aznar de presidente y mayoría absoluta no modificaron la Ley Orgánica del Poder Judicial y no establecieron el sistema de elección para que 12 de los vocales fueran elegidos por y entre jueces magistrados. Tampoco lo hicieron con Mariano Rajoy y ahora con Feijóo hacen exactamente lo mismo. Porque la pregunta que debemos hacernos es una pregunta que no tiene nada de retórica, es muy sencilla. ¿Debe o no despolitizarse la justicia? ¿Debe o no sacar las manos los partidos políticos en la elección mayoritaria del Consejo General del Poder Judicial, que es tanto como decir de la elección posterior de las altas magistraturas, del Supremo, audiencias nacionales, tribunales superiores de justicia, audiencias provinciales? Ellos creen en una justicia absolutamente de izquierdas, una justicia lo que podrían denominar en su argot revolucionaria, una justicia soviética, una justicia donde al final quienes estén allí no sean otra cosa que sus comisarios políticos, para tapar sus corruptelas, sus casos de corrupción. Porque si la justicia no les da la razón, entonces abren todo ese abanico de acusaciones. Esto es la derecha judicial, estos son los fachas con toga. Pero el Partido Popular no se queda más lejos, solo que utiliza la careta, solo que utiliza el maquillaje. Ellos con la boca pequeña dicen sí, nosotros queremos una justicia independiente, sí, que los 12 puedan ser elegidos por jueces y magistrados, pero los hechos les dejan en evidencia y al final buscan lo mismo. Tener el control del Poder Judicial para que también les tape sus vergüenzas y tener su cuota de poder en el Poder Judicial.
Son ustedes la PPSOE. Solo Vox, una vez más, ha sido capaz de presentar una enmienda a la totalidad con texto alternativo que todos ustedes votaron en contra, para defender una justicia verdaderamente independiente como condición necesaria de una división de poderes y de un Estado de Derecho. Solo nosotros hemos defendido que habrán de ocupar las altas magistraturas por estricto orden de escalafón y antigüedad, sin otro tipo de condicionantes ni de méritos de adscripción política. Porque al final, solo si 12 de esos 20 vocales vienen elegidos por y entre jueces y magistrados de todas las categorías en voto personal, secreto y directo, solo entonces se garantiza que los que ustedes elijan en Congreso y Senado no puedan condicionar al Poder Judicial. Y no debe haber ninguna utilización, como ustedes repiten, de que el Poder Judicial debe atender a las sensibilidades políticas. No, lo único que deben atender es a la ley, al estricto cumplimiento de la ley, con independencia e imparcialidad absoluta, única y exclusivamente sujeción a la ley. Y esto es lo que le da la legitimidad al Poder Judicial, que aplique la ley que han elegido democráticamente unas cámaras. Ustedes, y con eso voy terminando, la PPSOE votan juntos todos el fanatismo climático de la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo, las fronteras abiertas y el reparto de menas, las imposiciones ideológicas de género, la desmemoria histórica, la politización de la justicia, y hasta han sido capaces de votar juntos el no a condenar el atentado contra Donald Trump en el Parlamento Europeo. ¡Qué vergüenza, qué indecencia! Gracias.